3. El escenario del Teatro de la Ópera estaba lleno de piezas de atrezo. No era raro que algunos elementos de la decoración pesaran varias toneladas. Por eso el escenario, de estilo neoclásico, estaba reforzado con una gruesa capa de yeso. Sin embargo, al abrirse las primeras grietas empezaron a caer pedazos de material del tamaño del granizo. Parecía extraordinario, pero las fisuras solo habían aparecido en la sección del escenario que ocupaban Esther y la vampira. En la platea y los palcos de honor no se apreciaba ni una sola grieta. PR, protege a la santa. Un ataque vampiro a la vista de todos. Los soldados de la guardia se habían quedado helados ante aquellos acontecimientos increíbles, pero reaccionaron pronto e, intercambiando instrucciones a gritos, se abalanzaron sobre el escenario. El monstruo no estaba a más de 1 metro de la santa, por lo que no desenfundaron sus pistolas sino sus sables. Sus reflejos y su rapidez eran dignos de admiración, pero la adversaria que tenían delante era demasiado para ellos. ¡Imbéciles! ¡Fuera de aquí! Con vosotros no tiene ni para empezar. Cuando Petrus quiso avisarles, los soldados ya habían arremetido contra la vampira, cayeron sobre ella con gallardía por los 4 costados, como si se tratara de una escena coreografiada. La vampira lanzó un grito de guerra justo cuando los soldados se arrojaban sobre ella. Sin intentar esquivar el ataque, dio un puñetazo en el suelo. En un instante, unas profundas grietas salieron de debajo de sus pies en dirección a los atacantes. La escena fue como un espejismo. Sin tener tiempo ni de gritar, los soldados habían desaparecido del escenario. Lo único que quedaba eran unos profundos agujeros que recordaban las fauces de un animal carnívoro. Un segundo después, se oyó cómo salían de dentro los gritos de dolor de las víctimas. «No está mal, vampira», rugió Petrus hacia el monstruo que se había deshecho en tan pocos segundos de los soldados. En su interior, el monje soldado se lamentó de tener que enfrentarse en aquella situación al monstruo. Parecía una adversaria formidable. ¿Podría vencerla sin llevar el hábito santo del Señor? Deduce Comité Gladio. Si Petrus hubiera sido un soldado convencional, quizás se habría retirado para equiparse adecuadamente. Pero él era el ruinante, el caballero que no conocía el miedo. Sin dudarlo un instante, se abalanzó sobre su presa blandiendo las armas con un sonido estremecedor. Deo ayudante Vincam. Sufre mi justicia, vampira. La vampira puso cara de sorpresa. De verdad era tan estúpido su adversario como para atacarla de frente. Durante un instante, se quedó mirando con asombro la cometida del caballero. Tensó su moreno rostro con frialdad y extendió los brazos en posición defensiva hacia el ruinante. Los guantes parecieron brillar un momento, y Petrus recibió el impacto frontal de una fuerza terrible. Fue como si el aire mismo se hubiera convertido en un enorme puñetazo. El monje guerrero se tambaleó mientras un chorro de sangre le salía volando de la nariz. Una persona normal habría muerto al instante bajo la presión del terrorífico golpe. Incluso un soldado biónico habría quedado incapacitado por él. Eso es todo lo que sabes hacer. El ruinante seguía en pie, recuperando de un salto la posición vertical. El inquisidor rugió salvajemente y blandió las mazas hacia la cabeza de su oponente. Aunque el ataque del ruinante no era más que una carga ciega, la vampira puso por primera vez cara de preocupación. En un instante, dio un salto hacia atrás, y las masas chocaron una contra otra en el vacío con un golpe ensordecedor. ¿Has esquivado? Pues a ver si esquivas, esto. Al ver que el blanco se le había escapado, Petrus no perdió el tiempo y, conectando las empuñaduras de las masas, las convirtió en una larga lanza para alcanzar a su presa. Las screamer de Petrus no eran simples masas. En las puntas llevaban unos discos emisores de ondas de alta frecuencia que provocaban la destrucción instantánea de todo lo que tocaban. Blandiendo su arma mortífera en todas direcciones, el ruinante se lanzó sobre la vampira. Repitiendo el ataque entre alaridos, la acorraló en una esquina del escenario. La acometida fue tan salvaje que la vampira no tuvo ni tiempo de entrar en haste. Si se hubiera detenido un segundo para entrar en aquel estado de velocidad superior, Petrus habría aprovechado entonces para atravesarla. La embestida del inquisidor la iba encerrando cada vez más. El rostro moreno de la vampira cambió súbitamente de expresión al notar la pared con la espada. «Ya te tengo». Ya no se le podía escapar. Petrus alzó cuidadosamente la screamer, apuntando al corazón de la vampira. Con un ruido retumbante, las armas cortaron el aire. Pero no se oyó el sonido de la carne aplastada y los huesos quebrados. Imposible. Lo único que resonó fue el grito airado del ruinante y el chirrido metálico de las masas. Las armas se habían detenido justo antes de alcanzar al cuerpo de la vampira. Más exactamente, las había detenido su adversaria con las manos juntas, como si rezara. La vibración de alta frecuencia de los discos era irresistible y los guantes empezaron a desgarrarse,
pero las Climar permanecían atrapadas en las manos, sin que pudiera moverse. Imposible. No puede ser. Aturdido por la inexplicable escena, Petrus recibió el mayor impacto del combate, y el último. Alrededor de los guantes el aire empezó a brillar oscilando y engulló como unos colmillos brutales la figura de Il Ruinante. El inquisidor intentó resistir el ataque, pero su cuerpo salió volando por los aires hasta el otro extremo del escenario. Eres un torpe, Pet. El impacto le había paralizado por completo el sistema nervioso. Además, seguramente se había roto uno o dos huesos, pero Petrus intentó levantarse de todos modos. Tosiendo violentamente y escupiendo sangre espumeante por la boca, consiguió ponerse de rodillas. Es el fin. Cuando Il Ruinante reconoció por fin su derrota, estalló el pánico entre el público. Aterrorizados por la violencia con la que había aparecido entre ellos el enemigo mortal de la humanidad, los asistentes salieron corriendo como ratones huyendo de un gato, precipitándose hacia la salida. Sin embargo, la vampira no parecía interesada en los invitados que salían en estampida ni en de anuncio, que se había quedado petrificado en un rincón del escenario. En medio del caos, su mirada amatista estaba fija en la monja, que la observaba, estupefacta. Ya fuera porque el miedo la había dejado congelada o porque pensara que si se movía pondría en peligro al arzobispo y el resto del público, la muchacha se quedó inmóvil. Mientras la vampira se le acercaba. No. Huye, Esther Blanche. Intentó gritar con esfuerzo Petrus. No obstante, la tristeza hizo que le atragantaran las palabras. Ante su mirada impotente, la vampira extendía los brazos, con una sonrisa atrevida. Los guantes empezaron a brillar y el aire alrededor de Esther. Menor que, no. Va a matarla, mayor que. Ante la imagen de la muchacha explotando en una tormenta de sangre, Petrus gimió con desesperación. Aquella fuerza era capaz de aplastar el cráneo de cualquier ser humano como una cáscara de huevo. Parpadeando angustiadamente, el inquisidor esperaba ver en cualquier momento la imagen horrible del cadáver de Esther cayendo en el escenario. Con un gemido sordo de dolor, la monja empezó a tambalearse y, como un títere al que hubieran cortado los hilos, cayó entre los brazos extendidos de la vampira. ¿Habría perdido el conocimiento? Por las convulsiones de las extremidades, parecía más bien que el impacto le había provocado una parálisis del sistema nervioso. La vampira recogió el cuerpo de la monja y lo levantó en brazos con un movimiento suave, como si no notara el peso de la muchacha. Sin dejar de sonreír con aire intrépido, se giró hacia las grietas de la pared. Un momento. La voz que resonó en aquel momento no fue la de Petrus. Volviendo, por fin, en sí después de haber estado inmóvil durante toda la escena, el arzobispo había saltado al escenario. ¿Queréis llevaros a esa muchacha, condesa de Babilonia? Esta chica. La vampira susurró unas pocas palabras en dirección a de Anuncio, quien parecía haber olvidado cualquier cuidado por su propia seguridad. Sin embargo, el ruido del escenario tambaleándose impidió que Petrus las oyera. De todos modos, habría sido probablemente una frase desafiante, porque el arzobispo palideció al instante. La vampira se puso a la monja al hombro y, después de decirle algo más a de Anuncio, extendió la mano que la quedaba libre hacia la pared. Cuando los guantes retomaron el brillo, las grietas empezaron a crecer como si fueran seres vivos. Entonces, se oyó un grito masculino parecido a un gemido. Esther. Entre la muchedumbre que escapaba por las puertas solo una persona avanzaba en sentido contrario. Era el sacerdote de cabellos canosos, que luchaba contra la marea humana y gritaba con el rostro desencajado. Esther. Tú, suéltala. Rugió el sacerdote, blandiendo su revólver. Sin embargo, la masa humana hizo que no pudiera disparar un solo tiro al tener que dedicar todos sus esfuerzos a mantenerse en pie. Intentó con ahínco buscar una posición para apuntar, pero al final lo engulló la multitud. La vampira lo miró un instante, pero decidió enseguida que no era una amenaza. Con cara de fastidio, se giró de nuevo hacia de Anuncio. Excelencia, con vuestro permiso. Me llevo a vuestra santa. Petrus oyó claramente las palabras de despedida. Al mismo tiempo, los guantes brillaron de nuevo y la pared empezó a desplomarse. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.